la sesión. Listo, ya empezamos a grabar. Perfecto, pues muchas gracias, María de Jesús, por haberte conectado. Esta es nuestra segunda sesión de la semana número 1, donde justo pues estamos revisando lo que es la unidad 1, que nos habla de la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. ¿Qué te parece si me pones en el chat si ya tuviste oportunidad de echarle un ojo a lo que son las actividades de la semana? Excelente, muy bien. Entonces, si te fijas, por ejemplo, la actividad número 1 nos pone 2 lecturas, ambas hablan de lo que tiene que ver con la política agraria, pero son lecturas de diferente estilo, ¿verdad? Entonces, desde ahí estamos viendo cómo es que un mismo suceso, que en este caso sería la política agraria, es analizado desde un ámbito y lenguaje diferente, que eso es lo que probablemente ya leíste o apenas vas a encontrar a qué se refiere con esa parte, porque cada lectura tiene un estilo muy diferente, entonces va a tener un lenguaje diferente y un ámbito diferente a la otra, aunque estén hablando de lo mismo. Entonces, actividad 1 justo nos invita a hacer un análisis comparativo para poder encontrar como esas diferencias, ¿no? Muy bien. Ahorita te di mi nombre, pero nuevamente me presento. Soy tu asesor virtual, María de los Ángeles Hernández Moya, que va a estar contigo durante todo este módulo 3. Es importante que no te quedes con dudas, aún después de conectarte a sesiones o haber revisado las grabaciones. Nunca hay que quedarnos con dudas, y esas dudas las puedes externar a través de correo electrónico, mensajero, y más tardar 24 horas hábiles las estaremos respondiendo, ¿va? Y bueno, importante recordar cuáles son las normas de etiqueta a través de estos medios de comunicación, de conexión. Y bueno, una de esas cosas con las que ya nos estás apoyando es recordar tener nuestro micrófono apagado mientras no estemos participando, porque justo al momento que abrimos varios micros, como que se vicia el sonido, se escucha todo, menos a la persona que está hablando. Entonces, esa es la idea. Y de tal manera que hay que levantar la mano cuando queramos participar. Y esta participación puede ser desde querer hacer una pregunta o querer aportar algo, ¿va? Realmente se puede hacer también a través del chat. Ya encontraste el chat, ya lo identificaste. Puedes ahí externarlas, o puedes levantar la mano para con eso yo saber que quieres participar con tu micrófono y darte lo que es el espacio, ¿va? Entonces, aunado a esto que estamos mencionando de levantar la mano, vamos a familiarizarnos un poco más con lo que es la plataforma para que tú veas dónde está la manita azul que nos dice levantar la mano, y con eso yo puedo visualizar esta parte. Bien, te voy a pedir dos cosas. Vamos a identificar dos reacciones diferentes. Una de ellas está donde están como una barrita negra, que justo es donde abres el chat. Hay un apartado que dice reacciones tal cual, y de hecho, si no me equivoco, por ahí hay un emoji. Entonces, si tú le das clic, que ahorita sería lo que te pediría que me ayudaras a hacer, ¿dónde estoy yo? Acá estoy. Por ahí hay justo un dedito así hacia arriba. Ayúdame a accionarlo, porfa. Excelente. Ese dedito arriba, en su momento yo voy a necesitar que lo actives cuando preguntes si hay alguna duda, si quedó claro, y si todo está en orden y no hay dudas, si tú levantas ese dedito, con eso yo sé que puedo avanzar, ¿va? Entonces, a veces es más fácil activar el dedito que poner en el chat, sí, todo en orden, no tengo dudas, por eso es como más práctico levantar ese dedito. Bien, la segunda reacción que vamos a buscar está en ese mismo panel negro, pero te vas a ir a la parte donde dice participantes, que de hecho se ven como dos monitos ahí y el número 3, de que vemos 3 conexiones ahorita. Si tú le das clic ahí, va a desplegar los nombres de las personas que estamos registradas, o
el nombre con el cual nos hemos registrado en la sesión. Entonces, tú apareces como 52442, es así como me apareces. De hecho, déjame aprovecho y lo voy a renombrar. Aquí está. Listo. Muy bien. Entonces, si tú pones el cursor sobre donde está tu nombre, debe de aparecer una manita azul. De hecho, dice la leyenda, levantar la mano. Entonces, ahorita apóyame de favor a hacer eso. A levantar. Excelente. Muy bien. Entonces, justo esa manita a mí es lo que me indica que quieres hablar, que quieres abrir tu micro. ¿Sale? Perfecto. Y veo que se está integrando Miriam. Muy bien, María de Jesús, excelente, gracias. Miriam, bienvenida. Llegas a muy buena hora porque justo estamos familiarizándonos un poco más con la plataforma. Ay, hola, perdón, buenas noches, es que tuve que descargar. Sí, aquí ya estoy conectada, las escucho. Excelente, Miriam, muy bien. Perfecto, ya ubicaste dónde está el micrófono. Ahorita me vas a ayudar a apagarlo. Excelente, gracias. Y lo siguiente que me vas a ayudar es a buscar donde está el panel negro que hay como diferentes ítems. Me vas a ayudar a buscar uno que dice reacciones y de hecho vas a encontrar un emoji. Y ahí me vas a ayudar a activar un emoji que es un dedito arriba. Excelente, muy bien. Entonces, ese dedito, Miriam, cuando estemos viendo algún concepto o algo y yo les pregunte que si no hay dudas, que si quedó claro, y si efectivamente no tienen dudas y quedó claro, si ustedes me muestran ese dedito, con eso yo sé que puedo seguir avanzando, ¿va? Entonces es más práctico levantar el dedito que a lo mejor poner que todo en orden, no hay dudas en el chat, que por ahí lo vas a tener también en la barra. Ahorita, por ejemplo, te voy a saludar y se abre por ahí como un cuadrito de diálogo, ¿no? Entonces, esa sería nuestra primera reacción. La segunda la vas a encontrar en el apartado donde está, justo en esa misma barra negra, donde aparecen las reacciones, hay un apartado que dice participantes. De hecho, se ven dos monitos y se ve el número 4, de que hay 4 conexiones ahorita. Si tú le das clic ahí, va a desplegar el listado de todas las personas que estamos. Coloca el cursor sobre tu nombre y ahí te va a aparecer un apartado que dice levantar la mano y ayúdame a darle clic a ese apartado. Excelente, muy bien. Entonces, ese lo van a activar cuando quieran preguntar algo o comentar algo con el micrófono, ¿va? Entonces, cuando quieras que te ceda el espacio con el micrófono, nada más me levantas esa manita en azul y con eso yo me detengo y ya te doy el espacio, ¿va? Muy bien, prácticamente es eso. Ya ubicaron dónde está el micrófono, ya ubicaron dónde está el chat, ya ubicaron dónde está el dedito arriba y dónde está levantar la mano. Y justo esto estábamos revisando, Miriam, lo que tiene que ver con las reglas de etiqueta a través de estos espacios y que justo va también, obviamente por la parte de respetar los turnos de las demás personas al hablar, tiene que ver como con este orden, pero también el hecho de tener el micrófono apagado mientras no estemos participando, a lo mejor tú puedes estar callado, pero y no haber ruido en tu habitación y tienes el micro abierto, pero los que estamos del otro lado se escucha como si fuera agua, como si fuera, se escucha, le llaman sonidos blandos, ¿no? Entonces, lo ideal es, mientras no lo estemos utilizando, apagar el micrófono, ¿va? Y bueno, ahorita ya revisamos esta parte. Y pues la otra situación que no tiene que ver más que con una recomendación de poderse conectar a todas las sesiones semanales, porque esto les va a ayudar a reforzar lo que son los aprendizajes, conceptos y sobre todo también aclarar dudas. Y esto tiene mucho que ver, lo comentaba en la sesión del día miércoles con sus otros compañeros que se conectaron. El ideal en el sentido de que ustedes puedan explotar en la mayor medida posible lo que son estas herramientas que les brinda la plataforma de Prepa en línea CEP, o sea, de esta modalidad de estudio, es, si te es posible, acomodar tu agenda para previo
a las sesiones síncronas con el asesor de didáctica, didáctica disciplinar o las sesiones conmigo, que soy tu asesor virtual, que son estos espacios abiertos para el aprendizaje. Entonces, lo ideal es que previo a eso pudieran ustedes revisar los recursos de la semana, revisar las instrucciones de las actividades para que justo aquí pudieran traer esas dudas y comentarios. Entonces se vuelve como más enriquecedor o más específico y preciso esa parte. Sin embargo, si por algo no les es posible, no importa, de todos modos se pueden conectar. Aquí vamos a revisar, al final traemos una agenda, se revisa, pero digámoslo así, se vuelve más enriquecedor el aprendizaje cuando tienen la oportunidad de revisar todo eso previo a las conexiones. Y también puede pasar que a lo mejor no se pueden conectar. Por ejemplo, yo les sugeriría, quizás ya lo vieron, yo les sugeriría que revisaran la grabación de la sesión del miércoles, porque ahí vimos lo que es intención comunicativa, que ese tema tiene que ver con los diferentes tipos de texto que hay y lo vamos a estar utilizando mucho en diferentes actividades. Entonces, por eso vale la pena que recuperen de esa sesión esa parte. Entonces, es así. Si no te pudiste conectar previo a subir tus actividades a la plataforma, o sea, a lo mejor ya las realizaste, quizás lo ideal sería antes de realizarlas, revisar las grabaciones, pero por si algo se te fue, procura que se te vuelva un hábito que antes de subir las actividades a la plataforma, revises las grabaciones, porque al revisar las grabaciones te vas a dar cuenta si lo que hiciste en la actividad está correcto o no. Si está correcto, pues te vas a sentir más confiado de que lo que hiciste lo hiciste bien. Y si no fue así, vas a tener la oportunidad de modificarlo y corregirlo antes de que ya haya una calificación, ¿no? Entonces, eso es como lo ideal para que poco a poco vayan organizando su agenda, sus tiempos, para que puedan desarrollar esos hábitos que van a optimizar todo lo que es su proceso de aprendizaje y, por tanto, lo que son sus calificaciones también. Muy bien, esas son las recomendaciones y en esta segunda sesión de la semana, lo que tenemos en la agenda es platicar un poquito sobre lo que tiene que ver con las referencias de fuentes a través de el estilo APA. Vamos a hablar también diferencias entre un comparativo y lo que es una reseña comparativa, porque van a ser dos cosas diferentes y en actividades diferentes van a pedir ambas cosas. Y vamos también a hacer una pequeña dinámica de pregunta-respuesta de si es cierto o falso lo que se nos dice, porque también estamos viendo, sobre todo con la actividad 2, analizar qué información o conocimientos tienen como rango de ser científicos o comprobados, ¿no? Y cuáles se quedan en creencias y opiniones nada más. Entonces, parte de eso, trabajamos un poquito con esta parte. Después de haber hecho eso, vamos a trabajar o a analizar, concluir qué fue lo que aprendimos. Y finalmente estaríamos revisando lo que son dudas sobre las actividades de la semana. ¿Sale? Entonces, esa es nuestra agenda y nos arrancamos. Y bueno, prácticamente su Biblia en todos los módulos va a ser el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP. Está justo basado en lo que es el estilo APA. Tanto en recursos como en módulos pasados, ya se los compartieron. Lo ideal es guárdalo, tenlo en la mano, o sea, en un lugar donde puedas acceder a él rápidamente, porque prácticamente ya a partir de este módulo, sobre todo en la actividad 2, quizás en la 1 se las podemos perdonar todavía, pero de la 2 en adelante te pide mucho investigar y toda investigación tiene que estar referenciada de manera correcta de acuerdo a las fuentes de donde hayas obtenido la información. Entonces, ¿cómo referenciar? Esto nos lo va a explicar. Es muy amigable, ahorita nos vamos a echar un clavado a eso. Entonces, esto nos va a decir cómo. Porque uno de los errores que solemos cometer es creer que colocar un link es referenciar y eso no va a ser referenciar. ¿Sale? Entonces, aquí lo vamos a checar. Voy a dejar de compartir un poco porque justo nos vamos a ir a ese manualito. Dedito arriba, ¿quién ya conoce ese manual?
María de Jesús, veo tu dedito arriba, pero no me fijé si es de ahorita o de hace ratito. Muy bien, gracias, Miriam. Creo que es de ahorita. Excelente, perfecto. Muy bien. Entonces, hazme un favorzote, ayúdame a bajarlo. ¿Cómo lo bajamos? Volviéndole a dar clic de nuevo. Excelente, muy bien. Muy bien, ya lo conocen, qué bueno. Y a mí me gusta mucho cómo es que elaboraron este recurso, porque realmente es muy amigable. Ahorita, por ejemplo, les puedo mostrar cómo yéndonos a simplemente lo que es el índice y específicamente el punto 4, que es el que estamos viendo aquí y nos está diciendo ejemplos de referencias comunes. Ahí nos dice cómo se debe de hacer, de acuerdo al tipo de fuente, y te da un ejemplo de cómo se hace. Entonces, es súper amigable. Prácticamente puedes irte aquí, ya cuando fuiste a investigar, ya viste en qué página, qué artículo y todo, sacas la información de esa página que te va a servir, como si fuera una ficha, y ya de acuerdo a lo que consultes aquí, ya vas a poder acomodar esa información para poder construir tu referencia de acuerdo al estilo APA. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues el punto 4, tienes que elegir tu tipo de fuente. O sea, si fue un recurso de la prepa en línea SEP, de donde obtuviste esa información, si fue una página o un artículo de internet, que dime si no, la mayoría de las veces, de aquí es donde muchas veces nos basamos justo en lo que investigamos. Pudo haber sido un libro, pudo haber sido material audiovisual, que eso no es otra cosa más que un video, reseñas, diccionario, material gráfico, que material gráfico vienen a ser imágenes, material sonoro, que eso podría ser como un ejemplo, podcast, redes sociales, software, aplicaciones móviles, tesis, presentaciones en congresos, comunicaciones personales o referencias legales, que referencias legales pues, tendría que ver con leyes, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es irnos justo a esta parte, que es como la más común, páginas y artículos de Internet. De hecho, si tú le das clic, en automático te manda a esa página donde se encuentra esa información, que en este caso lo tenemos aquí. Y bueno, de Internet pudo haber sido una página de un sitio web, pudo haber sido en esa página que trae autoría individual o colectiva, o puede ser una autoría institucional, o sea, como de una universidad, de la Secretaría de Gobierno, o sea, de un organismo, ¿no? De alguien que no es una persona física. Pudo haber sido un artículo de una revista en Internet, un artículo de un periódico en Internet o incluso de un blog. Entonces, eh, aquí arriba te dice cómo se debe de hacer y abajo te empieza a dar los ejemplos. Entonces, otra de las cosas que ahí, apréndetelo, no lo olvides. También eso es lo padre, que a veces no importa qué tipo de fuente sea. O sea, si fue un libro, si fue en material gráfico, a veces utilizamos infografías con alguna buena información y podemos basarnos en esa. Entonces, no importa a veces qué tipo de fuente, hay tres cosas que sin importar siempre van a repetir la misma regla. Y una de esas es que siempre, 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 primero va a ir el autor. Y tiene un orden. O sea, tengo que poner el nombre de la persona, pero es primer apellido, que sea el apellido paterno, y primer nombre. Y ya, no necesitas poner todo el nombre completo, así debe de ser. Entonces, no importa si es una infografía, no importa si es un libro, si es una página de internet, lo primero siempre va a ser el autor. Lo segundo, también no importa el tipo que sea, lo segundo va a ser la fecha. En qué fecha fue publicado, en qué fecha fue impreso, creado, lo que nos diga. A veces las fechas son muy específicas y traen día, mes y año, entonces así lo coloco. Y a veces son tan genéricas que nada más ponen el año, pues ponemos el año. O incluso nos va a pasar que estás buscando en la página dónde está la fecha y no la encuentras, porque a veces no publican, más bien no colocan la fecha. Entonces, cuando no colocan la fecha, voy a dar unos segunditos a ver si lo conocen.
¿qué tendría que poner en mis fuentes cuando alguna publicación no tiene fecha? Hay algo que, o sea, al final va a estar mi paréntesis y hay algo que tengo que poner entre el paréntesis cuando la buscaste y no encontraste fecha. ¿Qué es lo que se colocaría dentro del paréntesis? Igual, se vale decir que no lo ubican y entonces ya les revelo. Excelente. Miriam nos dice, lo voy a colocar, nos dice S diagonal F. Que eso, de hecho está muy chiquito, que eso quiere decir sin fecha. Y eso es lo que vas a colocar dentro del paréntesis. Pero si te fijas, muchas gracias Miriam, se sigue respetando el espacio. Entonces, después del autor, voy a colocar en paréntesis la fecha. Y si no trae fecha, colocamos S diagonal F, como nos dice Miriam, ¿sale? Entonces, no importa qué tipo de fuente sea, también lo que va a ir en segundo lugar siempre va a ser la fecha. Ya lo que a veces cambia de acuerdo al tipo de fuente puede ser lo de en medio, que el título, que referenciar qué tipo de recurso es, eso puede cambiar. O lo que es de dónde lo obtuve, que en este caso por ser una página de internet, pues tengo que nombrar el sitio web de donde lo obtuve después del título. Entonces eso sí puede llegar a cambiar de acuerdo al tipo de fuente que sea. Pero la tercera cosa que te decía es el enlace. No importa qué tipo de fuente haya sido, siempre y cuando haya sido virtual, porque obviamente si yo agarro ahorita un libro que tengo aquí al lado, pues es impreso. Y entonces en lugar de colocar un enlace, colocamos la editorial y de qué país es. Entonces eso sería cuando es algo impreso, algo físico, ¿no? Virtual, pues va a ser el link, va a ser el enlace. Entonces, mientras sea algo virtual, lo último que va a ser, así sea un podcast, así sea una red social, así sea un artículo de internet, lo último que se coloca es el enlace. Entonces, esas son como las tres cosas, esas tres reglas nunca van a fallar de acuerdo al tipo de fuente que sea. Y bueno, si regresamos nuevamente a esta parte, pues me dice aquí, por ejemplo, página web, que esta página web en este ejemplo es una institución, o sea, en este caso es el Senado de la República, pero ese es nuestro autor y así lo colocamos. Segundo punto es la fecha, que en este caso dice que no tiene fecha, pero ahí lo colocaron. Y si se fijan, nos puso ese punto F, ¿verdad? Entonces puede ser el punto, lo correcto sería el punto, pero también si lo colocan con diagonal, no hay problema. Se los voy a considerar como bueno, ¿va? Luego tenemos lo que es el título de la publicación, y en este caso es ¿qué es el Senado? Aquí, si se fijan, lo voy a poner con rojo. Aquí debería de haber algo más antes del link, que eso tendría que ver con el sitio web. Se omitió porque realmente el sitio web se llama igual que el autor. El sitio web se llama Senado de la República. Por eso lo omitieron. Pero a veces el Senado de la República tiene diferentes sitios. Entonces, si fuera un sitio que tiene un nombre diferente al de Senado de la República, entonces aquí lo estaríamos colocando entre el título y lo que es el link y el enlace, que entonces eso es lo último que vamos a colocar, ¿sale? Entonces ya acá abajo, por ejemplo, ya tenemos otro ejemplo, es una autoría colectiva. Colectiva querría decir que son dos personas las que están colaborando. Y nos dice Rodríguez Margarita, nos da la fecha. De hecho, esto es una autoría individual, no es colectiva, porque ahí está la fecha, luego nos da el nombre del título, que está acá larguísimo, y lo que quería mostrarte con este ejemplo es el apartado del sitio web, que aquí sí lo menciona, que en este caso nuestro sitio web es BBC del Mundo. Y finalmente tenemos lo que es el link, que en este caso es lo mismo, link o enlace, sería prácticamente lo mismo, ¿sale? Muy bien, ¿dudas, preguntitas con lo que acabamos de revisar? Probablemente ya referenciaban de manera correcta las fuentes. Si no es así, creen que con esto ya lo pueden hacer. Y sobre todo, igual, sobre la práctica es como memorizamos las cosas. Pero lo que nos interesa de esto
es que veas lo amigable que es y que está súper práctico. O sea, nada más agarra tu manual y empieza a ver los ejemplos y busca esa información en tu página para que la puedas colocar. ¿Sale? Muy bien. Ok, perfecto. Y bueno, ¿por qué hablamos de esto todos los viernes? Porque más o menos es así, es como un hábito dentro de los asesores virtuales en lo que son las sesiones. Y todo esto tiene que ver en parte con lo que es la prevención del plagio. ¿Por qué digo en parte? Porque la prevención del plagio, esto es solo como en la primera parte, referenciar mis fuentes de consulta, porque al momento que yo las referencio, estoy mostrando que de ellos es la información que yo coloco, ¿sí? Que no es mía, que la tomé de ellos. Entonces, eso ya es evitar lo que es el plagio, pero el tema más importante que debes de ubicar es eh, incluso cuando tú haces un resumen, una de las malas prácticas que tenemos es que al hacer un resumen, copio la información, la monto en un archivo de texto, le doy formato y a lo mejor lo puedo estar referenciando de manera correcta y ya mando mi resumen. Pero eso es plagio. Copiar la información tal cual está y colocarla, o a veces también nos ponemos más creativos y reacomodamos los párrafos para que no se vea igual, pero de la misma manera estamos utilizando la información casi idéntica. O a veces cambiamos una palabra por otra, pero en esencia dice exactamente lo mismo. Eh, entonces eso es plagio, ¿sí? Aquí lo importante de este módulo, sobre todo, es que te empieces a soltar, a escribir. Creo que desde el módulo 2 ya lo hacías, pero es empezar a escribir más con tus propias palabras, que opines al respecto de los temas que vemos. Y al momento que haces tú eso, pues tienes que escribir con tus propias palabras, no puedes tomarla de alguien más, ¿sí? Y cuando tomo la de alguien más, porque también puede pasar, o sea, hay frases que nos gustan mucho y las compartimos allá afuera en ejemplos, anécdotas que estamos platicando, qué sé yo. Cuando utilizo las palabras de alguien más, ya solo referenciar no es suficiente. Tengo que citar a esa persona, tengo que poner una cita. Una cita no sería otra cosa más que, ok, me gustó esta frase, la copio textual, la pongo en lo que es mi actividad y entre paréntesis pongo el nombre del autor y pongo el año. Y con eso ya se entiende que es una cita de esa persona. Entonces, por lo tanto, no se considera plagio, ¿sí? Pero luego también tengo compañeros que su cita no es de un párrafo, es de toda una página. Entonces, hay una regla en las citas y no puedes copiar más o citar más de un párrafo. Y tu párrafo debe ser pequeñito, porque si es un párrafo grande, ya se le considera plagio. Entonces, son las cositas que no debes de perder de vista para que no se considere como plagio. O sea, quizás tú no tuviste esa intención a propósito, no lo sabías, por eso es que ahorita lo estamos revisando. Conclusión, atrévete a escribir con tus propias palabras. El investigar es, eh, obtengo información que alimente mis ideas y ponga a trabajar mi cerebro y yo con mis propias palabras las empiezo a plasmar en esas actividades, en esos tipos de texto que me hayan pedido. ¿Sale? Muy bien. Dudas de lo que es el plagio, este es el momento, porque sí me toca mucho, sobre todo en las primeras sesiones, que muchos de tus compañeros no identifican lo que es el plagio. Por eso también se abren estos espacios, estos momentos, para que desde ahorita ya ubiquemos esa parte. María de Jesús levantó dedito, quiere decir que todo bien, excelente. Vamos a esperar a Miriam que nos confirme. Excelente, Miriam, muchas gracias. Perfecto, entonces dejamos esta primera parte. Ok, veo que levantaste la manita también. Entonces, adelante, Miriam, si quieres abrir tu micro. Sobre las referencias yo no tengo ningún problema, pero sí tengo una duda en el trabajo de la actividad número 2 de las referencias. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si en el apartadito de dudas lo retomamos?
Vale, perfecto. Va, excelente, muy bien. Ok, entonces ahorita vamos a lo que es ya diferenciar lo que es un comparativo y lo que es una reseña comparativa. Suena muy fácil y a lo mejor lo podemos ubicar, pero la realidad es que muchas de las veces solo tenemos una noción de lo que es, por eso es importante aterrizarlo, porque solo tener una noción de todo es como el 50% de la calificación, casi, casi va. Entonces ahorita vamos a hacer una lluvia de ideas y les voy a pedir que en el chat me coloquen los elementos que consideran son parte de un comparativo. Primero vamos a ver esta parte del comparativo y después, ya que lo tengamos, vamos a pasar a la parte de la reseña comparativa, ¿sale? Pero primero, ¿cuáles creen ustedes que son los elementos básicos de un comparativo? Con esto, a lo que quiero llegar es a dos elementos básicos. Si salen más, no importa, ahorita los vamos a acomodar, pero la pista, podríamos decir que son elementos básicos y suelen ser antónimos incluso. Ya parece como adivinanza, ¿verdad? Piénsenle, igual si nos equivocamos no pasa absolutamente nada. Estos espacios justos son para acomodar la información que pudiera. Dice María de Jesús, es de ahorita y creo que no entiendo, no sé si quieres abrir el micro, María de Jesús, porque no entiendo ahorita lo que me pusiste. Ah, no es cierto, sí, me pusiste que es de ahorita, hace rato de la manita, ya me acordé. Bien, nos dice Miriam, primero elegir dos textos del mismo tema, pero diferente visión. Ok, sí, digamos que eso que ahorita nos estás diciendo pudiera ser como el paso a paso, ¿verdad? De cómo cómo puedo hacer un comparativo. Lo voy a colocar por acá. Muy bien. De hecho, fíjate que ya me estás poniendo parte de esos elementos ahí. Ahora ya me quedó muy grande esto. Aquí está. Dice María de Jesús, identificación de los datos. Muy bien, es parte de los pasos, ok. Lo voy a colocar acá. ¿Qué más se les ocurre? No, este es el mismo. Analizar la información, muy bien. Sí, casi pareciera que va de la mano con identificar, ¿verdad? De hecho, los estoy poniendo al revés. Es prácticamente uno, primero elegir los textos. Dos, identificar los datos. Y tres, sería analizar. Dice Miriam, identificar a qué tipo de personas va dirigido. Bien, fíjate que eso que mencionas, que no está mal, pero eso, por ejemplo, pudiera ser parte, lo voy a poner por acá, pudiera ser parte de lo que estamos haciendo aquí con identificar los datos. ¿Qué es lo que estoy identificando? Estoy identificando a qué tipo de personas va dirigido. Y así ya comparo un texto con el otro y ese es uno de los elementos que estamos destacando. Es uno de los datos que estamos analizando. Dice María de Jesús, recolectar información de ambos. Bien, que hasta cierto punto lo estamos haciendo con estos dos puntos. Ok, todo lo que están diciendo está bien, pero no hemos llegado al meollo del asunto de cuáles son esos dos elementos que hacen un comparativo. Si no, no podría haber como esa parte. O sea, el análisis es previo a destacar esas cosas. O sea, si ya analicé la información, ¿qué estoy analizando de esos textos? Identificar las palabras clave. Fíjate que las palabras clave nos van a ayudar a la comprensión.
Todo lo que están diciendo está muy bien porque les va a ayudar a sus compañeros a poder realizar el comparativo, poder encontrar estos dos elementos. Se van acercando. Idea original y secundarias. Las ideas principales y secundarias siguen siendo parte del análisis de la información y nos van a ayudar a comprender también. Ok, les voy a ayudar un poco, porque vamos aquí a terminar casi redactando cómo haríamos un ensayo incluso. Bien, dice Miriam, me doy, todo estuvo perfecto, o sea, no me lo pierdan de vista, pero, e incluso si solo hiciéramos eso, que no está mal, porque es parte de y nos va a conducir a, no estaríamos cumpliendo con esas cositas que nos deben de faltar a mi comparativo. Y esas dos cositas, lo voy a colocar aquí, son las diferencias y las similitudes. Porque un comparativo es eso. Todo lo que ustedes mencionaron es correcto y en general es un análisis. Es lo que nos va a ayudar a prepararnos para el análisis. Y de ese análisis, al hacer un comparativo, pues tengo que destacar de mi análisis de información cuáles fueron las diferencias entre ambos y cuáles son las similitudes entre ambos. Por eso sería un comparativo. Miriam pone carita triste. Pareciera, incluso es muy sencillo, ¿verdad? O sea, ya que dices diferencias y similitudes, pues sí, o sea, sí, todo lo que dijeron estuvo súper bien y muchas de las veces también no desarrollan todo eso que ustedes me comentaron, que es bien importante porque es la base para poder centrar las diferencias y las similitudes. Entonces, va de nuevo, tienes las cosas que vas a comparar, que en este caso son dos lecturas, vas a identificarlos, vas a identificar datos. Esta parte de la identificación de datos es como, tienes que encontrar qué elementos son los que vas a comparar. Vas a comparar el lenguaje, vas a comparar a qué tipo de personas va dirigido, vas a comparar sus ideas principales, o sea, todos esos elementos son los que vas a comparar. Entonces, todos esos los tienes que sacar porque entre más cosas detectes para comparar, pues tu comparativo va a ser más completo. Entre menos cosas detecte, menos cosas identifique, pues va a ser un comparativo pobre. Entonces, por eso todo lo que dijeron está súper bien, porque eso es lo que te va a ayudar a hacer un comparativo robusto, pero que no se te olvide colocar esas diferencias y colocar esas similitudes, ¿sale? Entonces, en resumen, ya por último, más bien, algo que me pasa mucho es que tus compañeros, no todos, obviamente, pero sí la mayoría, de hecho, más de lo que me gustaría que pasara, ¿por qué no me da el borrador? Pues, ¿por qué no? Tus compañeros me ponen o las similitudes o las diferencias. Entonces, no es un comparativo como tal, sí tiene parte de, pero no lo tendríamos como tal, ¿sale? Muy bien, entonces creo que con esto ya quedó súper claro, ¿verdad? Ya no nos vuelve a fallar, ¿verdad? Ok, bien. Vamos a ver. Dice Miriam, por eso decía que en mi actividad 1, que era difícil recomendar un texto porque eran muy diferentes. Exacto. Sí, los dos son muy diferentes. Y estás comparando al final del día, ¿no? Perfecto. Ok, voy a acomodar esto un poquito mejor. Nada más denme. No me está respondiendo lo que es mi computadora. Denme un segundito. Excelente, ya me respondió. Ok.
me respondió esto. Bien. Ahora vamos a hacerlo con una reseña. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya el tiempo apremia. Y el tema es, de hecho, fíjense que lo que estaban comentando sobre todo, lo vamos a encontrar más en una reseña. En este sentido, la reseña también va a tener lo que es las diferencias, va a tener lo que es las similitudes, pero ahí, como ya es un escrito, ya no solo es como un comparativo, aquí mi reseña debe de tener la presentación de lo que estoy comparando, que en este caso sería la presentación de las lecturas. Tengo que poner el título y tengo que poner el nombre del autor de cada una. O sea, es como una ficha breve estamos presentando lo que vamos a comparar. Ahí mismo vas a poner un breve resumen. Y ese breve resumen puede ser compartir nada más las ideas principales y secundarias, punto. Y eso puede ser un breve resumen. Después de esas ideas, que es como platicar de qué habla cada lectura, ya es entonces cuando colocas las diferencias y las similitudes en el orden que sea, o sea, puede ser primero una, puede ser luego la otra. Y después ya va tu opinión personal. Porque al final, este tipo de textos pues tienen lo que es una introducción, que la introducción prácticamente podríamos decir que es esto, la presentación. Luego está la parte del desarrollo, que al ser un comparativo, pues tiene mucho que ver con diferencias y similitudes. Y finalmente, lo que es la conclusión, que en este caso tiene que ver con tu opinión personal. ¿Sale? Entonces, esa sería la diferencia. Pero se fijan cómo nos trajimos muchas cosas de lo que ya habían mencionado allá incluso. Nos trajimos esto del breve, que yo lo puse como breve resumen, pero tiene que ver incluso con las ideas principales secundarias, eso que estás analizando. Nada más, muy breve. Agregamos esto, y agregamos la opinión personal. Entonces, se fijan, es similar. Entonces, una cosa va a ser un comparativo y otra cosa, una reseña comparativa. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien con esto? Porque en esta ocasión la primera lectura te pide un comparativo nada más, que son las tablas que ves ahí. Pero después, en su momento, va a haber otra actividad que lo que te va a pedir es una reseña. De hecho, fíjense que luego también pasa que muchos de tus compañeros confunden las reseñas, porque también vamos a ver reseñas críticas, confunden las reseñas con resúmenes y no son lo mismo. La diferencia entre un resumen y una reseña es que la reseña tiene mucho de tu opinión personal. Entonces, esa sería como la característica, ¿va? Ok, ahora vamos a hacer una pequeña actividad. Voy a dejar de compartir porque nos vamos a ir a un pequeño quiz. Este quiz tiene que ver con cuestionarnos algunas cosillas interesantes. Aquí lo tenemos. Y bueno, en el chat me van a ayudar a poner lo que consideran ustedes, que por ejemplo podría ser 1 o 2, que ahí estoy colocando. O sea, con que escriban 1 o 2, ya con eso sabemos qué fue lo que eligieron. Y bueno, la pregunta dice, o sea, ¿qué es la siguiente frase? La frase que nos presenta es, la memoria es como una grabadora de video. ¿Qué es una afirmación con evidencia científica o una creencia sin sustento científico? Vamos a esperar. Ok, las dos coinciden en que es la número 2, una creencia sin sustento científico. Efectivamente. Cada vez hay más estudios y todavía, y cada vez conforme van
investigando nos damos cuenta que menos sabemos de la memoria y que es súper compleja. O sea, es súper interesante este proceso cognitivo. Hay diferentes tipos de memoria, hay diferentes maneras de registrar, de guardar la información. En cada tipo de memoria se vuelve bien interesante. Entonces, lo último que es una grabadora de video. Y bueno, también hay personas que sí tienen memoria, le llaman memoria visual, y que cuando leen algo prácticamente se lo saben de memoria. O sea, casi sí es como una grabadora, pero existen muchos diferentes tipos de memoria y no es el caso, ¿no? Entonces, realmente es una creencia sin sustento científico. El número 2 era la correcta, ¿va? Ok, ya vieron de qué va la dinámica. Vamos a la siguiente. Y la siguiente nos dice, es el mismo sentido, ¿qué es la siguiente frase? No hay que despertar a los sonámbulos. 1, es una afirmación con evidencia científica. 2, es una creencia sin sustento científico. María de Jesús dice 2 y Miriam nos dice 1, afirmación con evidencia científica. Ok, está dividida en las opiniones, ¿verdad? Pues fíjense que lo correcto es que es una creencia sin sustento científico. Ya hoy en día también hay investigaciones donde se ha comprobado que no le pasa nada a los sonámbulos. O sea, realmente no llegan a tener algún daño neuronal, cerebral, no se infartan. Realmente en cuestiones de salud no les pasa nada, y en la parte mental tampoco. Quizás sí se pegan un tremendo susto, porque pues de cuando estaban dormidos a donde despiertan, pues es diferente y tardan como en que les caiga el 20, ¿no? Más si es como la primera vez, pero científicamente hablando, no pasa nada, ¿sale? Entonces, efectivamente, no tiene sustento científico. Dice Miriam, científicamente se va a asustar. Exacto, eso sí está comprobado. Así es. Muy bien. Perfecto. Y bueno, al final, ¿qué es lo que pasa? Y ahorita lo vamos a ver con las preguntas que siguen. Nadie sabe todo al 100%, o sea, se vale no saber, ¿no? Quizás lo que no se vale a lo mejor es algo que yo tomo como válido, porque así es como lo creo que es. Podría decirse que a lo mejor divulgarlo sin tener la evidencia, pues se vuelve delicado, ¿no? Eh, entonces es como la parte de hacernos responsable incluso de la misma información. O sea, digamos que ese sería como el tenor de esta parte. Que, ¿cómo es? Si yo nunca había escuchado la que sigue, es más, vamos a verlo. No, esta todavía sigue siendo creencia. La 4 es con la que voy a aterrizar ese punto. Ahorita lo voy a dejar en stand-by. La siguiente pregunta nos dice, ¿el alcohol calienta? 1, afirmación con evidencia científica. O 2, una creencia sin sustento científico. María de Jesús nos dice 1. Y Miriam dice 2. Perfecto, otra vez estamos divididos. Muy bien. La realidad es que es una creencia sin sustento científico. De hecho, fíjate, María de Jesús, que realmente, bueno, yo creo que de ahí viene esa percepción, porque durante mucho tiempo yo lo creí hasta que alguien me hizo así como reflexionar al respecto. Y es que estamos acostumbrados, en algunas regiones sobre todo, que el cafecito con piquete o la canelita con piquete, porque eso nos va a calentar, ¿no? Entonces, sí, evidentemente es una bebida caliente y generalmente es la que puede hacer que el cuerpo se experimente de esa manera. Pero la realidad incluso es que el alcohol es totalmente lo contrario. Fuera de calentarnos, enfría. De tal manera, recuerda, si no, yo creo que te ha pasado o has visto en tu entorno, que si alguien tiene temperatura, una de las maneras de ayudarle a disminuir la temperatura es con torundas de alcohol. Dice, aunque sí te dan una friega de alcohol, sí calienta. Ándale, exactamente. Podría ser de esa manera, de manera secundaria, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, las torundas con alcohol
se pone sobre la frente porque realmente el alcohol genera como esta, baja, disminuye la temperatura, lo enfría. O también, si me excedo tomando alcohol, la gente empieza a temblar porque les disminuye la temperatura corporal. Ya cuando es mucho el alcohol que se ingiere, es porque disminuye, o sea, nos enfría el cuerpo, en pocas palabras. Entonces, la realidad es que ocurre todo lo contrario, ¿sale? Muy bien, vamos a la que sigue. Y esta tiene que ver con las neuronas se regeneran. Uno, es una afirmación con evidencia científica. Dos, es una creencia sin sustento científico. Quizás nunca lo habías pensado, nunca lo habías escuchado, nunca lo habías reflexionado. Y a eso iba con mi comentario. O sea, es imposible que sepamos todo. O sea, evidentemente va a haber cosas que no sabremos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando desconozco la información y quiero confirmar si esto es verdad o no tiene sustento? ¿Qué tengo que hacer? Las dos ya respondieron que es la 1, efectivamente, sí se regeneran. Y María de Jesús nos dice, investigando, exacto, o sea, al final se vale no saber las cosas, lo importante es ir a investigar. Y ya sobre esa investigación, y no solo eso, ¿verdad? Porque aparte ahorita estamos inundados de información por todas partes, y parte también de lo que analizas aquí y desde otros módulos ya, es que tengo que identificar la veracidad de mis fuentes, ¿verdad? Entonces, es parte de eso. Y aquí entonces hay que diferenciar lo que es regenerar las neuronas y no confundirlo con que las neuronas muertas pueden volver a revivir. Sí, esas son cosas diferentes. Una cosa es revivir y otra cosa sería regenerar. Revivir no es posible. Si mi neurona ya está muerta, esa ya no hay nada más que hacerle. Pero si está enfermita, si está dañada, sí se puede regenerar. Y lo que pasa es que cuando una neurona se daña, deja de tener la conexión con otras neuronas y prácticamente queda suspendida como inservible. Y por eso también en su momento se creía que estaba muerta, pero nos hemos dado cuenta que no está muerta, o sea, sigue viva, nada más ya no tiene esa conexión neuronal con otras. Entonces, la rehabilitación es una manera de regenerarla, de que vuelva a charchar, que vuelva a trabajar y que vuelva, incluso a veces también, o sea, se regenera tal cual, si está malita. Hay algunas que se vuelven a sostener solitas, ¿sale? Entonces, eso a través de diferentes tipos de rehabilitación sí ocurre. Y finalmente nos quedan dos preguntitas, ya más como del aspecto teórico. ¿Cuáles son las partes de un comparativo? 1, similitudes. 2, todas las anteriores. 3, diferencias. Muy bien, espero que después de esta sesión no se nos olvide. Dice Miriam, 1, ok. Miriam nos dice que es 1, pero si es 1, quiere decir que estamos dejando fuera las diferencias. Y acuérdate, Miriam, que deben de estar las dos. Si me quedo nada más con 1, vas a tener como un 50% de calificación en lo que tenga que ver con eso. Así sean diferencias o si sean similitudes, nos está haciendo falta una parte. Entonces sí, la respuesta correcta son las dos anteriores, porque las dos anteriores va a abarcar tanto las similitudes como las diferencias. Entonces recuerda, los comparativos deben de tener las dos cosas, ¿va? Y vamos a la última pregunta que nos dice, ¿cuáles son los elementos de una reseña comparativa? 1, presentación del autor, texto, diferencias y similitudes. 2, presentación del autor, texto, diferencias y similitudes, tu opinión personal sobre lo analizado. Y 3, presentación del autor y texto. Rapidísimo, las dos contestan y coinciden. Y sí, es presentación del autor y texto, diferencias y similitudes y finalmente tu opinión sobre lo analizado, ¿verdad? Excelente, muy bien. Con esto ya repasamos y practicamos un poco lo que acabamos de trabajar en la sesión. Y vamos ya a la última parte,
que ahora sí tiene que ver con dudas sobre las actividades de la semana. Entonces, ¿qué te parece, Miriam? Creo que si eras, no me acuerdo si era Miriam o María de Jesús la que tenía dudas sobre la actividad, creo que era la actividad 2, ¿verdad? Sí, era yo. Ah, muy bien, Miriam. Eh, Mi duda era en el cuadro donde tenemos que poner algunos elementos de los dos textos que tenemos que leer sobre el cáncer. Ahí mismo se puede, ahí creo que es la última columna donde nos dice que tenemos que hacer la referencia de los textos. ¿Ya no es necesario volver a poner las fuentes en la parte final del documento? No, ya no es necesario porque ya lo colocaste en la parte de arriba. Ah, ok, perfecto, esa era mi duda solamente. Excelente, Miriam, gracias. María de Jesús, ¿alguna duda sobre las actividades de la semana? Pues hasta ahorita no, ninguna duda y pues ya con lo que nos enseñó ahorita, pues ya todo ya quedó más claro todavía y de mi parte, pues no, no tengo dudas. Ok, Gracias. no, a ustedes, de casualidad ya revisaron la grabación del día miércoles. Sí, yo la revisé el mismo miércoles en la noche. Ah, excelente. Sí, porque eso es clave para que puedan ubicar los tipos de texto, porque general hay otro recurso que habla sobre la clasificación de los textos, que tiene que ver con sus géneros, que es científico, académico y demás. Y muchas veces responden las actividades desde ese recurso, pero no debe de ser ese, debe de ser el de la grabación. Por eso es importante. Ah, Muy bien. de hecho, en la sesión de lunes, los otros asesores justamente hicieron esa referencia que deberíamos de ocupar únicamente los documentos que ustedes nos han proporcionado en estos módulos para que de ahí hagamos como la definición de qué tipo de textos son. Excelente, perfecto. Qué bueno que entonces ya lo tienen bien ubicado. Y entonces, por último, aprovechando que Miriam decía sobre los resúmenes del área 2, ojo, muchas de las veces omitimos esa parte. Ya lo que son los dos resúmenes, la instrucción te dice, bueno, te dice cuál debe de ser la extensión, ¿no? Cuántos párrafos, renglones y demás. Pero te menciona que también coloques por qué crees tú que esa información que pusiste ahí de X resumen es importante para la gente. Entonces tienes que colocar eso al final en cada uno de tus resúmenes de esta actividad para que no se les olvide. A veces colocan el resumen y todo lo demás, pero esa parte se les olvida. ¿Sale? Muy bien. Pues muchas gracias por haberse conectado. Mucho gusto, Miriam, mucho gusto, María de Jesús. Ojalá nos puedan acompañar a la próxima sesión. Prácticamente los horarios van a ser 7, 8 de la noche. Lo vamos a estar publicando con anticipación. Y la próxima sesión vamos a hablar sobre las ramas de la biología y elementos de un ecosistema. Que tengan bonita noche, mucho gusto y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta el miércoles. Bye. Adiós. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias a ustedes también.